actividad. Es un placer y una alegría poder compartir con ustedes en esta tarde. Les damos las gracias a todos ustedes que están aquí presentes y también a todos los que se han conectado a través de la página de Zoom de nuestra universidad. Así que gracias a todos por estar en esta actividad. ¿Qué tal los cuidamos? Violencia contra la niñez y ancianos. Un tema que antes de comenzar la actividad dialogábamos sobre cuántas noticias hemos escuchado este fin de semana, ¿verdad? Me comentaban las compañeras. Sí que estamos aquí para poder orientarnos y dialogar sobre el mismo. Así que bienvenidos a todos. Y para darnos la bienvenida, vamos a dejar con ustedes al doctor Jorge Macías de Céspedes, quien es el director del Instituto de Matrimonio y Familia. Muy buenas tardes al público aquí presente, a los que nos siguen por Zoom y a las dos distinguidas invitadas, sobre todo a la doctora Velázquez, que fue una de las compañeras nuestras aquí en el Colegio de Arte y Humanidades ya hace unos cuantos años. Quiero excusar al licenciado Santiago Lugo, director del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, que por asuntos familiares no ha podido estar con nosotros en esta tarde. Este es el segundo conversatorio que nosotros pues hacemos en estas últimas 2 o 3 semanas sobre el tema de la violencia. Si se recuerdan, el conversatorio pasado estuvimos hablando de la violencia en la pareja, pero hemos querido tocar el tema de la violencia contra los niños y contra los ancianos, que son los dos puntos como extremos, uno de inicio y otro al final, de la familia, y son las personas muchas veces más vulnerables de la familia. Nosotros estamos viendo prácticamente todos los días noticias que salen de Puerto Rico precisamente sobre este tema. No me alegro de que salgan en la prensa porque ciertamente son temas muy difíciles y refleja la crisis moral que vive Puerto Rico. Pero me alegra por otra parte viendo de que es un tema muy actual y eso pasa prácticamente todos los días. Pero más allá fuera de nuestra isla, vemos la guerra que está ocurriendo ahora no solamente en Ucrania, sino en Gaza. Y las imágenes que estamos recibiendo nosotros por medio de los medios de comunicación, ¿quiénes son los que más están sufriendo? Precisamente los niños y los ancianos. O sea que no es solamente problema de familia, sino problema social, que en la guerra inclusivemente ya creo que llevan ya más de 10,000 muertos. La mayoría son niños y ancianos. Y por eso estamos aquí. Y yo quisiera, como invocación, retomar la oración que hicimos la última vez, porque siempre es muy actual, y es la oración de San Francisco, la oración de la paz. Pero para ello voy a utilizar un video que refleja la oración de San Francisco. Un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve
lleve tu esperanza por doquier. En la oscuridad lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender. Ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz. Y que esta sea nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias, doctor Macías, y que definitivamente podamos hacer esta oración vida diariamente, no que solamente, ¿verdad?, la oremos o la cantemos, sino que la podamos hacer vida con nuestro ejemplo. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestras invitadas de la tarde. Vamos a comenzar con la doctora Ada Quercado, a quien voy a presentar en este momento. Ya ella es de la casa, ustedes tal vez la conocen, es quien dirige la oficina interdisciplinaria, la clínica interdisciplinaria de nuestra universidad, y leo parte de su información para que ustedes la conozcan un poquito más. La doctora Ada Quercado Robles es psicóloga licenciada, posee un doctorado en psicología clínica y maestría en psicología escolar de la Pontificia Universidad Católica. Posee además un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Trabaja en la Pontificia, como les mencioné anteriormente, en nuestro recinto de Ponce, desde el año 1992, donde ha ejercido varios roles y ha colaborado en diferentes comités institucionales e interuniversitarios. Desde el 2001, es la directora de la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos del Consumidor. Ha ofrecido conferencias a nivel nacional e internacional en temas dirigidos a la salud mental, la prevención del suicidio y el bienestar emocional. Realizó una certificación en consejería de los desórdenes adictivos, y salud mental y en técnicas aplicadas para la prevención del suicidio. Ha redactado propuestas y obtuvo fondos federales para desarrollar y fortalecer esfuerzos relacionados a servicios comunitarios, prevención de violencia doméstica del Departamento de Justicia Federal y prevención del suicidio. Ha colaborado con la capacitación de voluntarios, líderes comunitarios y religiosos en temas relacionados a intervención en crisis, auxilio psicológico, manejo de pérdidas, prevención de suicidio, bienestar emocional, entre otros. También ha colaborado en actividades de impacto comunitario y de servicios de primera ayuda emocional luego del paso del huracán María, el terremoto del 2020, la pandemia y el huracán Fiona. En la actualidad, además de trabajar como directora de la Clínica Interdisciplinaria, es profesora a tiempo parcial en la Escuela Graduada de Psicología de nuestra institución y semanalmente modera el segmento Tu Bienestar Emocional en el programa Arranca Puerto Rico todos los martes por Católica Radio. Además, es la investigadora principal del estudio institucional Factores de Depresión, Ansiedad y Estrés percibidos post-COVID 2019 en estudiantes universitarios. Dejo con ustedes a la doctora Ada Quercado y luego entonces les presento a nuestra otra invitada. ¿Ok? Doctora. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Sí. Perdón. A ver si me acuerdo cómo hacer esto. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Me toca romper el hielo, ¿verdad? Déjame arreglar esto aquí rapidito para entonces poder poner la presentación. Aquí vamos.
Los temas que se han propuesto para tocar y que podamos dialogar en este conversatorio en la tarde de hoy me tocan de una manera muy especial. Muy especial por varias razones. Soy mamá. Sé que mis chicos ya son dos hombres adultos, a Dios gracias, dos hombres de bien. Los que me conocen saben que yo siempre estoy hablando de Luis Adán y de Brian Joel. Tenemos muchísimas anécdotas. Yo creo que esa ha sido una de las bendiciones más grandes que Dios y la Virgen me han brindado, el yo poder ser mamá. Pero en un momento dado de mi vida también me tocó ser cuidadora de mis padres, ambos ya fallecidos, los dos por cáncer. Así es que soy fiel creyente de que todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder fortalecer nuestro bienestar emocional y que cualquier esfuerzo de prevención que nosotros hagamos para poder acercarnos y asegurarles un ambiente seguro a estas personas que son las más vulnerables, como muy bien, ¿verdad? Decía Monseñor, estamos en los dos extremos, tenemos los niños, tenemos los adultos mayores, pues entonces, ¿qué cosas nosotros podemos hacer para seguir fomentando todos estos esfuerzos hacia la prevención? Y entonces, como les comentaba, todas las noticias de este fin de semana, que entonces lo que hemos visto, ¿verdad? Cómo nuestros niños en nuestro país pues siguen sufriendo. Y es un conversatorio y yo bien rapidito quiero tratar de conectar de alguna manera u otra con los que están aquí presentes y con los que puedan estar, ¿verdad? A través del Zoom. Y entonces me gustaría saber por qué estamos aquí. ¿Por qué ustedes están aquí? Sé que están los estudiantes del doctor Muñoz y sé que tengo estudiantes de Monseñor Ferrer. Así es que, ¿tuvieron opción para estar aquí o no tuvieron opción para estar aquí? Sí, tuvieron opción, tuvieron opción. Yo pienso que no hay causalidades. Yo siempre he dicho que Dios obra siempre por unos caminos misteriosos y todos y cada uno de nosotros debemos tener una razón bien particular porque estamos aquí. Desde donde yo lo veo es que todos y cada uno de nosotros somos personas que en algún momento vamos a tener un contacto primario con alguna de estas dos poblaciones, ya sean con niños, ya sean con adultos mayores. Y yo siento que todos y cada uno de nosotros de alguna manera podemos facilitar no solamente esfuerzos de prevención, sino en nosotros podernos educarnos, como muy bien tiene el título del conversatorio, cómo podemos seguir cuidando mejor, tanto de nuestros niños como de nuestros adultos mayores. Y yo me paso relajando que ya en 5 años voy a ser adulto mayor, ya estoy en el 5.º piso, en el 5.º escalón, entre el 5.º y el 6.º piso de mi vida, así es que yo espero que mis hijos me puedan cuidar de una manera, ¿verdad? Adecuada, sin que se sientan obligados, que le nazca del corazón. Así es que, ¿cuántos de los que están aquí conocen de algún caso de un niño que haya sido maltratado o que esté siendo maltratado? Yo creo que esa es una de las preguntas que nosotros no debemos de realizar, porque a veces pensamos que esto está más lejos de nosotros y en realidad muchos de los que tenemos aquí podemos conocer alguna historia de alguien que en algún momento en esa etapa de su vida haya sufrido algún tipo de maltrato. Y aquí un resumen de las últimas noticias de lo que hemos visto durante este fin de semana. Radican pliego federal por explotación infantil contra un hombre de Carolina. Educación y Familia atenderán posibles casos de maltrato y negligencia en el entorno escolar. Señales de que un niño o niña es abusado sexualmente. Bebé de 30 días de nacida llega al hospital con una fractura craneal. Aumenta el nivel de pobreza en Puerto Rico y se reclama un estado de emergencia por la violencia infantil. La noticia más antigua de estas portadas que están aquí es una que tiene, creo que son 30 días o 45 días. Muchas de estas noticias se recopilaron, estas portadas, durante esta semana. Y entonces sabemos que maltratar es cualquier acto de crueldad, dureza o desconsideración que se haga hacia una persona o hacia un animal o que no le podamos prestar los cuidados que esa persona o ese animal necesita. Es tratar de algo de forma brusca, descuidada o desconsiderada. Y yo en el título de mi presentación sugiero cómo el bienestar emocional nosotros lo pudiéramos considerar como una herramienta de prevención, porque es que todos y cada uno de nosotros en algún momento dado de nuestra vida podríamos estar en riesgo de sufrir o de promover un acto de negligencia o de posible maltrato a alguna de las personas vulnerables que puedan estar bajo nuestro cuidado. Y así es que siempre invito a desconectarnos para desconectarnos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que ver cuál es esa mirada amplia
que se tiene a todo lo relacionado al maltrato infantil y cómo yo la estoy viendo y desde dónde yo lo estoy viendo. Y entonces tengo 3 preguntas que son bien sencillas. ¿Cuál ha sido el mensaje que hemos compartido hasta este momento hacia la prevención del suicidio? ¿Cuál ha sido el mensaje? ¿Cuál fue la última campaña que nosotros podamos recordar que se haya hecho? ¿Cuál fue el último anuncio? ¿Cuál fue la última actividad que se pudo haber hecho antes de este conversatorio, verdad? Pues por poderlo tener. ¿Cómo hemos compartido ese mensaje? ¿Quiénes diseñaron el mensaje? ¿Cuántas veces se comparte? ¿Y de qué manera se comparte? Y si a nosotros nos dieran la oportunidad de tener voz y voto en esos esfuerzos de prevención, ¿qué nosotros nos gustaría cambiar de esos mensajes que se están compartiendo entre todos y cada uno de nosotros? Y les traigo 2 breves gráficas de cómo es que está la situación en Puerto Rico, al menos hasta el 2021, el último informe, ¿verdad?, de ATFAN, que tiene fecha del 2022. Y lamentablemente nosotros buscar estadísticas en Puerto Rico, esto empezar a tratar de ver en diferentes agencias, y yo traigo las de ATFAN, pero entonces si me voy a las del Departamento de la Familia y busco las de la Policía de Puerto Rico, hay unas incongruencias en cuanto a la manera en que se están recogiendo los datos. Tal vez esa es una de las áreas que nosotros podríamos ver, o sea, qué mensaje podemos darle al gobierno de cómo nosotros podemos unificar todas y cada una de estas estadísticas para ver si de verdad podemos tener un cuadro que sea mucho más real. Y entonces el pensar que casi 6,000 niños en Puerto Rico han sufrido algún tipo de maltrato, yo no sé ustedes, pero a mí me estruja el corazón, ¿verdad? Todos nosotros fuimos niños, todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras historias, sabrá Dios lo que nos pasó en todo ese proceso y hemos podido llegar hasta aquí. Pero cuántas personas, aún habiendo llegado hasta aquí, hay tantas heridas que todavía no se han podido sanar. Y entonces hay tantas necesidades y hay historias que se siguen replicando en esto, lo que es nuestro día a día. Y entonces vemos y conocemos que hay diferentes tipos de maltrato físico, psicológico, sexual, lo que tiene que ver con la negligencia. Y entonces, pues vemos cómo son los niños los más que están sufriendo este tipo de maltrato, de este abuso sexual, explotación, maltrato físico, negligencia, negligencia educativa, negligencia emocional, negligencia médica, trata humana y otros tipos de maltrato que no se recogen. Y entonces la pregunta es, ¿qué nosotros podemos hacer por todos y cada uno de esos niños? O sea, ¿por dónde es que nosotros vamos a empezar? ¿Cuál es mi responsabilidad hacia todos los esfuerzos de prevención que se quieren promover? Y vimos que en este fin de semana, Primera Hora, pero también El Vocero, reportan este estado de alerta en cuanto, ¿verdad?, lo que tiene que ver la violencia infantil. Y entonces, como para el 2022 se registraron 934 casos de menores abusados, 167 más que en el 2021, y la mayoría ha sido por actos lascivos. En el 2006 fueron 323 casos de menores. Lamentablemente, lo que estamos viendo en Puerto Rico es que a medida que van pasando los años, estamos viendo cuántos más niños siguen siendo abusados, siguen siendo maltratados. Y luego que regresamos de la pandemia, que nuestros niños llegaron a las escuelas, que llegaron a los colegios, se han podido identificar un sinnúmero de casos más. Y entonces a veces pensamos, ¿qué pasa a Puerto Rico? ¿Qué no sucede en esta isla? Tan reciente como este fin de semana, el caso de la bebé de 2 meses que fue llevada al hospital en que alegadamente, ¿verdad? Se plantea que hay unas laceraciones que pueden ser indicativos de que hubo abuso sexual. Entonces tú piensas, una bebé de 2 meses que alegadamente estaba bajo el cuidado de su papá y que alegadamente las laceraciones que está presentando levantaron una alerta y se activa, ¿verdad?, todo el protocolo correspondiente buscando, ¿verdad?, salvaguardar la seguridad de esa bebé. Así es que si los que estamos llamados a cuidar somos las personas responsables del maltrato, ¿qué nosotros podemos hacer? Porque entonces a veces pensamos, es papá y mamá, hay otros tutores. Nuestros niños menores, ¿dónde están 7 horas al día? Están en la escuela, están en un colegio, a menos que no estén en un homeschooling. Si los papás están trabajando, entonces, ¿qué sucede con esos niños cuando salen de las casas? ¿A dónde es que ellos se dirigen? Así que la responsabilidad de cuidar implica que nosotros nos tenemos que ocupar de esa persona, estando pendiente de sus necesidades
y proporcionándole lo necesario para que pueda estar bien o pueda estar en un buen estado. Pero nos hemos preguntado, nosotros que somos cuidadores, ¿nosotros estamos bien? Nosotros que somos los cuidadores, ¿nosotros estamos bien cuidados? Nosotros como cuidadores hemos atendido todas y cada una de nuestras necesidades. O sea, no estoy quitando mérito a aquellas personas que a conciencia están cometiendo maltrato. Lo que quisiera traer, ¿verdad?, a este conversatorio es la vulnerabilidad de muchos de nosotros que estamos en este rol de cuidar a nuestros niños y que por diferentes circunstancias emocionalmente, por diferentes factores de estrés, no estemos en nuestra capacidad del 100% y sin querer podamos lastimar a ese ser, ¿verdad?, que se nos ha conferido para nosotros darle todo el cuidado que necesita. Así que, ¿cuán preparados en realidad nosotros nos sentimos para ayudar a un niño que está siendo abusado, que está siendo maltratado? ¿Cuán dispuesto yo estoy a levantar el teléfono y hacer una notificación al departamento de la familia, a la línea de maltrato, de que yo conozco de un caso y que yo puedo compartir esa situación? Porque entonces también está la preocupación de que de verdad me van a guardar la confidencialidad, de verdad no van a decir que soy yo. Y si esa otra persona se entera, y si el niño que está sufriendo maltrato es el nene de mi prima, es el hijo de mi mejor amiga, es el hijo de mi hermano, ¿qué nosotros vamos a hacer en ese tipo de situación? Y entonces la prevención nos lleva a que nosotros nos preparemos y que podamos estar dispuestos a hacer algo de manera anticipada. Pero la prevención resuelve el problema de manera inmediata o requiere que se unen unos esfuerzos y vamos a requerir que pase un tiempo prudente para ver cómo estamos implementando esas estrategias y cómo las estamos evaluando. En realidad, ¿estamos implementando estrategias de prevención? En realidad, las estamos evaluando, estamos replicando lo que nos dice la evidencia, que es lo más recomendable en cuanto a lo que tiene que ser estos procesos de cuidado y problemas de crianza. Son algunas de las preguntas que las voy a dejar, ¿verdad?, para que ustedes las puedan considerar o tal vez al final del conversatorio nos atrevamos a hacer un poco más de diálogo sobre estos temas. Y entonces cuando hablamos de prevención de maltrato, siempre tenemos que considerar la expectativa versus la realidad. ¿Tenemos la capacidad de alcanzar el 100% de nuestros niños? Podemos nosotros empezar de uno a uno y entonces crear una onda expansiva, como hablábamos esta mañana en Arranca Puerto Rico, en cuanto a compartir las bondades que tenemos. ¿Y cuál es nuestra realidad como cuidadores? ¿Cuál es la realidad de los padres que están cuidando, de los abuelos que están cuidando, de las circunstancias que los están rodeando en su día a día? Porque cuando yo quiero desarrollar una campaña y un esfuerzo de prevención, lo voy a hacer solamente desde mi mirada, desde lo que yo entiendo, porque alguien dijo que yo soy experta, que eso es lo que se debe hacer y que es lo correcto. O quiero incluir de alguna manera a esos cuidadores que son la mayoría, que muchos de ellos están haciendo las cosas bien, que nos pueden decir dentro de sus realidades qué cosas han sido exitosas y cómo nosotros llevar el mensaje a las personas que ya tenemos identificadas, que sabemos que hay unos factores de riesgo y que hay unas señales de alerta. Es como, de verdad, nosotros queremos tener la capacidad de darle la vuelta al problema y traer otras personas que nos den esa voz y que nos permitan entonces seguir alcanzando con alternativas que de verdad los padres y los cuidadores sientan que son alternativas, que son reales dentro de las realidades que todos y cada uno de nosotros tenemos. Porque los que estamos aquí presentes y las 31 personas que nos acompañan a través del Zoom, nuestras realidades son totalmente diferentes. Nuestras circunstancias, nuestros recursos. Yo quisiera pensar que la mayoría de los que nosotros estamos aquí, que todos los que estamos aquí no queremos lastimar a un niño. Pero en algún momento no hemos realizado algún acto de disciplina que luego, cuando nos bajan nuestras emociones, nos hemos dado cuenta de que, wow, se nos pasó la mano. Tengo que sentarme a dialogarlo con mi hijo, con mi hija. Tengo que disculparme. Tengo que buscar ayuda, tengo que buscar orientación sobre cómo es la mejor manera de yo poder disciplinar y poder trabajar con ellos. Así es que la prevención trae un sinnúmero de retos y son las mismas preguntas. O sea, ¿cuál ha sido el mensaje de prevención que se nos ha compartido ahora mismo? ¿Qué campaña de prevención? ¿Qué eslogan? ¿Qué idea nosotros podemos tener en nuestra mente? Si yo les pregunto de alguna marca, de algún carro, de alguna bebida, de alguna ropa, de algún concierto, de alguna actividad que esté en agenda, ustedes me van a decir rápido o algo así. Pero si le digo de prevención, ¿qué ustedes recuerdan? ¿Qué es lo que se está hablando? ¿Qué es lo que se está tocando?
O sea, ¿cuándo es que se trae el tema? Cuando ocurre una noticia, cuando llega una noticia y se conoce que ha habido un maltrato, como esta que pasó de este fin de semana con esta bebé de 2 meses, que a muchos de nosotros nos puede hacer recordar la situación de la bebé de Guayanilla, que falleció. Entonces, ¿por cuánto tiempo esta noticia va a ser primera plana y la vamos a estar discutiendo? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que esta noticia sea sustituida por otra situación que en el momento las personas consideren que es lo que debe ser noticia y entonces se vaya a discutir? Así es que si nos vamos bien conceptuales y vamos a considerar, ¿verdad?, cómo nosotros podemos hacer ese acercamiento, la Organización Mundial de la Salud nos da dos alternativas que son muy viables. Podemos acercarnos desde el modelo de salud pública o podemos considerar el modelo ecológico social. Desde el modelo de salud pública tendríamos que definir el problema. Todos los que estamos aquí estamos conscientes de que en realidad debemos hacer esfuerzos para fortalecer esas estrategias de prevención de maltrato para la niñez. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. Porque lo primero que yo tengo que hacer es definir el problema. Siempre les comparto estadísticas porque yo tengo que ver cómo es que está la situación. Que casi 6.000 niños para el 2021 hayan sufrido algún tipo de maltrato. ¿Merece que se fortalezcan estos esfuerzos? Yo entiendo que sí. ¿Dónde están las causas y dónde están los factores de riesgo? Una de las noticias que les traje es que había aumentado el nivel de pobreza en Puerto Rico. Esto es debatible. Unas personas nos dicen que sí, otras personas nos dicen que no. Cada cual, ¿verdad?, de cristal en el cual lo estemos evaluando bajo ese momento y quien sea la persona que lleve la voz cantante también en ese momento. Pero casi siempre cuando hablamos de causa y factores de riesgo, no tendemos nosotros mismos a caer en nuestras creencias, en nuestros prejuicios, en estereotipos, en designar que son personas de X lugar, personas con este estado socioeconómico, personas que reúnen unas características. No somos nosotros mismos partícipes de una posible segregación en la cual nos estamos olvidando que los esfuerzos de prevención van dirigidos, si esta es una prevención primaria, a alcanzar a todos. Alcanzar a todos, porque ya cuando estamos haciendo una intervención, cuando ha habido un niño que ha sido maltratado, ya estamos en una prevención secundaria y entonces si ya hemos identificado un caso particular, ya estamos trabajando intervención o lo que sería esa prevención a nivel terciario. Diseñar y evaluar las intervenciones. ¿Quién las diseña? ¿Quién las evalúa? Hemos considerado las necesidades de cada uno de esas familias, de esas circunstancias en particular. Las intervenciones que son efectivas, ¿las estamos replicando? ¿O son intervenciones que las cambiamos cada 4 años, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que sea el plan de gobierno que está en el presente, y aún siendo una iniciativa que sabemos que ha sido buena, que es exitosa, si no es del color, ¿verdad?, o no sigue la idea de quien esté en alguna posición de jerarquía o lo que hablamos, ¿verdad?, que tiene que ser los esfuerzos de política pública, ¿cómo se puede engavetar lo que puede ser ese esfuerzo y no le damos oportunidad a que más personas se puedan beneficiar? Si consideramos el modelo ecológico social, estaríamos hablando de dónde están los factores de protección. Pero nuestro cerebro, por alguna razón, siempre va a buscar identificar lo que es negativo, lo que está mal. Pero entonces, nosotros como familia, no tenemos unos factores protectores. Nosotros como cuidadores, no podemos trabajar para seguir fortaleciendo ese bienestar emocional, seguir cuidando nuestro estado de salud mental para estar mejor preparados para manejar todas las diferentes situaciones de estrés, que es lo que en un momento en particular nos va a llevar a que nosotros podamos ser negligentes, que podamos maltratar a una persona que está en un estado de vulnerabilidad. Y entonces, si no lo hacemos con nosotros a nivel individual, hemos considerado dónde están los factores de protección a nivel de familia, a nivel de nuestros pares, para luego entonces tratar de extrapolar todos esos factores a lo que somos nosotros como comunidad. Así que yo entiendo que el conversatorio lo que lleva es como a ir sembrando esa semillita de dónde nosotros podemos buscar ver qué yo puedo hacer para poder seguir fortaleciendo todos y cada uno de estos esfuerzos. Así es que si es prevención y nos vamos a prevención primaria, pues entonces estamos hablando de la población en general. Pues entonces, ¿cómo vamos a llevar ese mensaje? ¿Quién va a redactar el mensaje? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son las alternativas que le vamos a dar a las personas? Lo que queremos es intentar detener el maltrato antes de que ocurra. Y de verdad eso puede suceder.
Lo que pasa es que los esfuerzos nos van a tomar y vamos a tardar un par de años en nosotros poder ver la efectividad de esos esfuerzos. Y lamentablemente en nuestro país, ¿a qué estamos acostumbrados? A reaccionar. A una vez está el problema, ¿qué yo hago con el problema? ¿Dónde yo busco la ayuda? ¿Dónde es que yo voy a poner la acción en esa palabra? Y entonces, de verdad, todos los puertorriqueños tenemos acceso y nos podemos beneficiar de los pocos o muchos servicios que puedan existir en nuestra isla para nosotros poder garantizar que estamos promoviendo una disciplina positiva, que de verdad queremos ser unos buenos padres, que de verdad queremos, ¿verdad?, hacer algo más por todos y cada uno de nosotros. Así es que las campañas de servicio público, ¿a quién van dirigidos? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que queremos? ¿Dónde están los programas de educación? ¿Podemos identificarlo? ¿Quién tiene acceso a esos programas de educación? Bueno, en muchas ocasiones, ¿cuándo van a llegar los cuidadores a esos programas de educación? Cuando se identifica que cometieron una falta. Y entonces se entran en un plan de trabajo, de acción. ¿Para qué? Porque lo que siempre se busca es mantener a la familia unida, salvo unas excepciones que luego que se hacen unos análisis, pues se entiende que el mejor bienestar de ese menor no va a ser con esos cuidadores principales. Y eso es una responsabilidad que tiene el Estado. También el poder garantizar dónde mejor va a estar cuidado y protegido ese menor. Esas campañas de concienciación, sobre cómo denunciar sospechas de abuso y negligencia. Nosotros sabemos a qué número tenemos que llamar. Nosotros conocemos cuál es la información que debemos compartir para que se active un protocolo. Nosotros sabemos que si ese número tiene un acceso que es 24/7. Y si nosotros activamos y nosotros llamamos, esa respuesta va a ser inmediata, va a ser oportuna. Contamos con los recursos para nosotros poderlo trabajar. Yo creo que cuando hablamos de prevención, tenemos que ver no solamente el 1+1, sino todos los demás factores que están alineados y que necesitamos que estén alineados para que de verdad los esfuerzos puedan ser mucho más efectivos para proteger a nuestros niños. Si todos nosotros somos gatekeepers, si todos nosotros tenemos la capacidad de poder hacer una función de cuidado para una persona que es bien vulnerable, tenemos que aprender a observar y tenemos que aprender a escuchar. Y entonces, lo más que reconocemos son esas señales de maltrato físico. Si hay moretones, si hay golpes, cómo está la higiene de ese niño, cómo está la vestimenta, cómo está ese peso, ¿verdad? Que casi siempre eso es lo que nosotros buscamos. Si hay un cambio drástico en su conducta o en su estado de ánimo. Pero ¿qué pasa con este niño que no me presenta ninguna de estas señales, pero que también está siendo abusado? ¿Cómo yo puedo identificar si de verdad ese niño tiene una necesidad? Cuando yo estoy con un niño y estoy compartiendo con un niño en los diferentes roles que nosotros tenemos, ¿cuántos de nosotros de verdad nos hemos detenido a jugar con esos niños, a dialogar con esos adolescentes para tratar de ver cuáles son las historias que hay allí? Y ustedes dirán, wow, pero entonces eso lo tienen que hacer los maestros tienen tantos estudiantes por grupo, son tantos grupos, son tantas actividades. Y entonces esto tiene que ser un esfuerzo que sea compartido por todos y cada uno de nosotros. La ley lo que nos dice es que ante cualquier sospecha, y la doctora me puede corregir, ante cualquier sospecha es nuestra responsabilidad reportar. Si nosotros tenemos información suficiente de que un niño está siendo maltratado o que está siendo abusado moralmente, lo que se espera es que todos y cada uno de nosotros podamos levantar ese teléfono y podamos activar ese protocolo. Y si ese niño hay que referirlo, ¿a dónde lo vamos a referir? ¿Cuán rápido y oportuno va a ser esa intervención? ¿Y cuál va a ser ese tipo de seguimiento que se va a dar? Así es que prevención no es solamente considerar cuál es la idea que tiene el gobierno, cuáles son los esfuerzos que tiene el gobierno para activar todas y cada una de estas acciones, sino que es más bien cuál es mi compromiso personal hacia lo que tiene que ver en nosotros poder proteger a todos y cada uno de los niños que tengamos más cerca. Y tenemos que empezar con los que tenemos en nuestra casa, con los que nosotros tenemos a nuestro alrededor. El riesgo del maltrato ocurre en muchas ocasiones porque nosotros no podemos manejar lo que son todas estas presiones y estos factores de estrés que están. Hay unas excepciones, hay unas conductas que son desviadas, hay unas conductas, ¿verdad? Que por diferentes razones la persona ya está con que este es el chip con el cual va a estar trabajando y lamentablemente no conoce otra forma
de poder educar, de poder de criar, que no sea imponer de una forma agresiva, en muchas ocasiones aberrante, el tratar de tener esa relación con los niños. Así es que en factores de prevención siempre tenemos que estar bien atentos a esas señales de alerta. Tenemos que considerar esos factores de riesgo que aumentan esos niveles de que una persona de verdad pueda sufrir el maltrato. Y entonces, ¿cómo voy a aumentar esos factores de protección? ¿Dónde están los factores de protección? Esos padres que han sido exitosos en la crianza de sus hijos, esos padres adoptivos, esos abuelos que han asumido esas responsabilidades, esos tíos, esos padrinos, esas madrinas que siempre están dando todo ese apoyo. O sea, ¿qué nosotros podemos aprender de ellos y qué podemos incorporar en nuestro día a día para nosotros sentir que somos una parte importante en todos y cada uno de esos esfuerzos de prevención? Así es que la seguridad, la estabilidad y la crianza son las 3 cualidades críticas de las relaciones y entornos que van a marcar la diferencia para los niños a medida que crecen y se desarrollan. Seguridad, estabilidad y crianza. Si nos vamos a un macro, ¿cuántas de nuestras familias en Puerto Rico sienten que tienen un ambiente que es seguro? ¿Cuántas de nuestras familias en Puerto Rico sienten que tienen un ambiente que es estable? ¿Y cuántas familias en Puerto Rico se sienten preparadas para una crianza positiva? Y yo creo que por ahí es que nosotros podríamos tratar de empezar a darle otra mirada a lo que hasta ahora han sido esos esfuerzos de prevención para tratar de alcanzar y minimizar todos y cada uno de los casos que se están reportando. Nosotros somos el recurso humano principal, que estamos muy cansados, que en ocasiones, cuando hemos reconocido que hemos actuado mal con nuestros niños, nos pueden arropar esos sentimientos de culpa y que en muchas ocasiones se nos hace bien difícil el cómo hacer el balance de la responsabilidad entre la crianza y los demás roles que todos y cada uno de nosotros asumimos en nuestro día a día. Y entonces una mamá que está sumamente agotada, principalmente cuando tiene ese primer niño, que no conoce de lo que debe esperar en todo este proceso de crianza. Unos padres que por más que han intentado hacer todo lo humanamente posible, esa familia lamentablemente se tiene que disolver o que se tienen que separar, y entonces en estos procesos vemos que como de manera consciente o inconsciente comenzamos a lastimar a esos niños y adolescentes que no tienen culpa de los problemas que nosotros tenemos como adultos. Y entonces, ¿cómo hacemos el balance entre todos y cada uno de los roles? Y lo que es más importante, ese cuidado, que es una responsabilidad que es exclusiva nuestra. Así es que si vamos a hablar de prevención, tenemos que empezar por casa, ¿verdad? Respetuosamente, así es como yo lo veo. Como yo soy como mamá, como yo soy como papá, como tío, como tía, como padrino, como padrina, los abuelos, ¿verdad? Que son tan importantes en las figuras de todos y cada uno de los niños. Si pensamos solamente en los más vulnerables, nos vamos a quedar solamente pensando en los estereotipos, en los prejuicios, en el estigma. Pero si comenzamos a hablar de responsabilidad compartida, todos y cada uno de los que están aquí y de los que están a distancia van a entender que todos tenemos un rol bien importante en lo que son estos procesos de crianza y de cuidado de nuestros niños. Los cuidadores, no importa que estemos cuidando niños, que estamos cuidando adultos mayores, alguna persona que tenga alguna discapacidad, sabemos que vamos a enfrentar fuertes estresores que pueden interferir en algún momento en nuestra capacidad para desarrollar relaciones saludables con los nuestros. Vamos a pensarlo cuántos de nosotros en algún momento, ¿verdad? Como yo digo en algunas ocasiones, como que se nos fue la guagua. Y entonces después, cuando bajan esas emociones y empezamos a reflexionar, nos damos cuenta de que, wow, esto lo pude haber trabajado de otra manera. Si nosotros logramos a ese punto de reflexión y logramos enmendar, miren, nosotros estamos cogiendo esa experiencia, tenemos un aprendizaje y muy probablemente eso no va a volver a pasar. Pero cuando no hay un juicio, no hay una introspección y no nos detenemos a ver el mundo desde la mirada de un niño de 1 año, de 2 años, de 5, de 10, de 12 y de 15. Si somos padres, si somos cuidadores de niños, en que yo estoy aquí en esta tarima y el niño está allá abajo, siempre vamos a ser una figura de autoridad, una figura que puede ser inalcanzable. Desde la perspectiva de ese niño y desde nuestra autoridad, podríamos pensar que estamos llevando unos procesos de crianza que son saludables y lamentablemente esa no es la realidad.
Así es que cuando la posibilidad de contar con los recursos de apoyo adecuados puede ayudar a los cuidadores a enfrentar estos estresores, aumenta la probabilidad de que se interesen y se involucren más en los esfuerzos de prevención. Así es que las recomendaciones no pueden venir de los que algunos nos han identificado como los expertos. Tenemos que escuchar todas las voces. Tenemos que ver en realidad dónde está la necesidad. Nosotros tal vez podemos ver y podemos identificar unas cosas, pero la realidad del día a día la tienen nuestras familias de Puerto Rico. Y entonces, si no podemos llegar a todas las realidades de todas nuestras familias, pues entonces, ¿cómo podemos crear unos grupos de conversación con esos cuidadores que entonces nos empiezan a decir cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan de nosotros? Y nosotros hoy estamos como representantes de academia. ¿Qué les puede dar la universidad a ellos como una herramienta para seguir fortaleciendo su bienestar emocional y poder entonces también poder cuidar del bienestar de sus niños? ¿Qué debemos considerar? Número uno, que debemos aprender a comunicarnos con los cuidadores sobre los temas importantes y delicados. No todo puede venir de un grupo, de un panel, de una organización. Yo tengo que llegar a ese cuidador. Yo necesito saber dónde está su necesidad. Vamos a reflexionar sobre cómo superar la desconfianza de los cuidadores para poder comunicarles información importante. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres si algunos de nosotros tres fuéramos a decirle cómo es que usted debe criar a su hijo? Dígame si usted no va a sentir que estamos invadiendo su espacio personal, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Que nadie le ha pedido cuál es su opinión. Pues cómo nos ganamos la confianza de los cuidadores para poderle llevar la información que desde la academia nosotros conocemos que puede ser vital para seguir promoviendo unos procesos de crianza. Educar a los cuidadores sobre cómo cuidar y prevenir el maltrato. Pero esto no puede ser un mensaje, una campaña que solamente ocurra cuando suban los números de las estadísticas o cuando lamentablemente ocurra un caso de maltrato que llame la atención de todo el país. Tratar a los cuidadores con respeto, siempre con respeto. Cuando nosotros somos padres, a nosotros no nos dan un libro de cómo nosotros vamos a educar. Nosotros vamos aprendiendo sobre la marcha. Exhortar a los cuidadores a abogar siempre por los derechos de los niños. A que yo, como esposa, pueda reconocer que si mi esposo está maltratando a mi hijo, es mi responsabilidad. Yo, en ese momento, ser primero mamá y luego esposa. Y que me toca a mí. Entonces, poderlo proteger a ese menor. Viceversa, si es mamá, entonces quien está maltratando a ese niño, que sea papá, el que entonces sienta que puede tener esa voz cantante para poderlo proteger. ¿Cómo establecer límites sensibles y saludables? ¿Cómo nosotros vamos a poder mantener, ¿verdad? Esos límites bien delimitados, valga la redundancia, expectativa versus realidad, siempre considerar dónde están mis fortalezas, qué es lo que yo quiero para mi niño o para mi niña, pero cuáles son los recursos con los cuales yo cuento, cuáles son los recursos personales que tiene mi niño, que tiene mi adolescente, hasta dónde puede llegar, dónde están sus capacidades, dónde están sus actitudes, si en realidad le estoy pidiendo a mi niño algo que realmente él puede hacer o que estoy demasiado, ¿verdad?, sobreexigiendo de acuerdo a sus capacidades. Que siempre podamos ser un modelo de lo que son esos valores, que podamos promover un ambiente y un escenario seguro. Y lo que es más importante, si en algún momento no sé cómo ser papá, no sé cómo ser mamá, no sé cómo manejar una situación en particular, que me atreva a buscar ayuda, que me atreva a levantar el teléfono, que me atreva a visitar alguna oficina que nosotros hayamos podido identificar. Todos los cuidadores tenemos unos factores de protección. Todos los cuidadores hemos desarrollado resiliencia. Con el paso de los años hemos aprendido a cuidar. Ya sabemos lo que funciona, lo que no nos funciona. Sabemos dónde están nuestros triggers, sabemos dónde nosotros podemos fallar. Cómo yo le llevo ese mensaje a esos otros cuidadores que están allá afuera y todavía no han podido llegar a este proceso de reflexión. Cómo están nuestras conexiones sociales, con quién nos estamos relacionando, o somos una familia que ya hemos decidido, vamos a hacerlo todo demasiado hermético, demasiado cerrado, vamos a levantar una pared invisible, esta es mi familia perfecta, que nadie sepa qué es lo que está ocurriendo y no sabemos las necesidades que tienen esos niños. ¿Cómo vamos a seguir promoviendo el desarrollo de competencias sociales y emocionales en nuestros hijos? ¿Cómo vamos a promover esos servicios de apoyo en momentos de necesidad? Y vamos a seguir promoviendo la educación sobre paternidad, desarrollo humano y disciplina. Yo tengo que conocer en qué etapa de mi vida estoy yo y en qué etapa de mi vida están mis hijos, porque es mi responsabilidad
yo poder ser flexible para poder llegar y alcanzar y estar al nivel de ellos. Así es que siempre vamos a estar bien atentos a esos factores y señales de riesgo. Vamos entonces a ver cómo describimos el problema en términos de condiciones sociales en general y no necesariamente en unos grupos en particular para evitar el discrimen. Y cierro mi participación con 4 preguntas de reflexión. Y en estos esfuerzos de prevención, en realidad, ¿por qué la prevención del maltrato de niños es importante para todos nosotros? La segunda pregunta con la que les dejo, en estos esfuerzos de prevención, ¿dónde yo identifico que está el problema o el mayor desafío? En tercer lugar, ¿cómo se puede solucionar? Pero viéndonos nosotros como parte de esa posible solución a ese problema. Y por último, ¿cómo nosotros podemos desempeñar un rol para colaborar en los esfuerzos de prevención? ¿Dónde está mi compromiso personal para todos y cada uno de los niños? Pero vamos a empezar primero con esos niños que nosotros tenemos más cerca. ¿Dónde nosotros podemos llamar? ¿Dónde nosotros podemos reportar? Tenemos la línea de orientación y apoyo familiar, ¿verdad? Desde la Administración Auxiliar de Protección Social, y el número de contacto es el 787-977-8022. Tenemos el proyecto, que es un proyecto de apoyo y consejería para abuelos con la responsabilidad también de la crianza de sus nietos, y también tenemos un número para la Unidad de Investigaciones Especializadas, que entonces sería el 1-800-981-8333 o el 787-749-1333. Donde en la Pontificia Universidad Católica nos podríamos acercar y buscar algún tipo de orientación y ayuda para el Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Tenemos varios programas de servicios comunitarios. Empiezo por la casa, la Clínica Interdisciplinaria de Servicios a la Comunidad. Está fundada desde el año 1999. La Católica está celebrando 75 años y el año que viene la clínica va a celebrar ese cuarto de siglo en todos esos 75 años como un programa de servicio comunitario en el que hemos podido alcanzar y tocar y salvar muchas vidas. Servicios que son ofrecidos por los estudiantes de nuestros programas graduados en psicología clínica, trabajo social clínico, consejería y rehabilitación, bajo la supervisión de profesionales licenciados que están todos los días, de lunes a viernes, en nuestras facilidades. El programa de integración y calidad de vida, que trabaja todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esa reglamentación federal para la prevención de uso de abuso de alcohol, tabaco, sustancias y prevención de violencia. Y tenemos la profesora Linda Mar Fernández aquí que nos acompaña en la tarde. El programa para el manejo de pérdidas y duelos. Somos la única universidad que tiene un programa para manejo de pérdidas y duelos, ¿cierto, Ángel? ¿Verdad? Y a mucho orgullo el cómo se ofrece ese acompañamiento emocional en esas primeras etapas de pérdida para tratar de que no lleguemos a un duelo complicado o que empecemos a experimentar alguna sintomatología que pudiera estar asociada, ¿verdad?, posiblemente a alguna depresión. La Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, o sea, el doctor Ángel Muñoz, que también nos acompaña aquí, cómo ha sido bien vocal en llevar ese mensaje de cómo los cuidadores deben ser escuchados, cómo debemos promover la voz y las necesidades que se asumen cuando de corazón, aún con todos los roles que nosotros asumimos, hemos decidido acompañar a nuestros padres o a un adulto mayor, que es bien significativo. Y el proyecto Fiesta 12, que trabaja la prevención de consumo de alcohol para limitar las fatalidades en las carreteras por conductores ebrios. Así es que hasta aquí mi presentación. Les dejé con 4 preguntitas de reflexión. Espero haberlo hecho en el tiempo que se me asignó. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues nada, después de la presentación de la doctora, pues con mucho gusto estaremos para atenderla. Gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctora Quercadó. Ahora continuamos con la doctora Florencia Velázquez Morales, que es nuestra segunda presentadora. Posee peritaje en varias áreas de estudio, enfocándose en el tema de los adultos mayores con deterioro cognitivo, Alzheimer, y otras demencias relacionadas, así como el estigma hacia las personas sin hogar y demás poblaciones en desventaja. Cursó estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico, donde realizó la maestría en trabajo social con una especialidad en familias con niños y adolescentes, y realizó un doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Posee varias certificaciones, entre ellas Management Development Program, Harvard Institute for Higher Education
Boston, y Mental Health First Aid USA del National Council for Community Behavioral Healthcare, entre otras. Ha sido directora académica y liderado diversos equipos de trabajo, tanto para actividades comunitarias educativas, destacándose entre ellos el Simposio de Alzheimer, una mirada desde la academia, el cual se celebra anualmente en la Intermetro, donde es actualmente catedrática auxiliar. Dicha actividad tiene como propósito, ¿verdad?, reunir profesionales de diferentes áreas. Como parte de su compromiso con dicha población, fundó Proyecto Plenitud Incorporado, organización sin fines de lucro dedicada a la atención de adultos mayores y sus cuidadores, el cual se enfoca primordialmente en proyectos educativos, terapéuticos y de servicio directo, entre otros. Sostiene acuerdos colaborativos con el municipio de Toabaja para el desarrollo de diversos proyectos educativos y de servicio a la comunidad. A través del proyecto, mantiene alianzas con diversas organizaciones sin fines de lucro, siendo la más reciente Aliados para Cuidar, enfocada en el mes del cuidador. Ha realizado presentaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional y colabora en programas radiales, televisión y periódicos locales, donde discute temas relacionados a la población de adultos mayores. Fungió como presidente del Comité de Estudios Graduados del Senado Académico del Intermetro y es miembro del comité editorial de la revista Campos Problemáticos del Trabajo Social, Chile. También es secretaria de la Junta de Directores de Esperanza para la Vejez. Es miembro del comité ejecutivo de ARRP, donde se involucra directamente en el tema de cuidadores y el desarrollo de política pública. Es facilitadora del grupo de apoyo a cuidadores de la Asociación de Alzheimer del municipio de Toabaja. También es miembro de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico, del Council on Social Works Education, del Comité Asesor de Alzheimer del Departamento de Salud, Comité Asesor de Asuntos de la Tercera Edad de la Capital, entre otros. A su vez, desde Proyecto Plenitud, lidera junto a Triple S el movimiento Dementia Friends, donde impacta a individuos y comunidades en el tema del cuidado al paciente de Alzheimer. Participa en varias organizaciones y comunitarias con las cuales ha realizado viajes humanitarios a diversos países, entre ellos Haití, Santo Domingo y México. Ante todo, fue cuidadora de su madre, de la enfermedad de Alzheimer, motivo por el cual mantiene un firme compromiso con la educación, la sensibilización y la discusión del tema en diferentes foros. Bienvenida, doctora, un aplauso. Ok. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Macías por la invitación. Luego de una presentación tan espectacular, tanto lo que compartió la compañera como su presentación, yo les adelanto que la mía no está tan bonita, no tiene tantos dibujos ni tanta cosa, así que más que nada, ¿verdad? Vengo a compartir un poco y yo me voy con una de las preguntas, a comenzar con una de las preguntas que ella planteó al principio, y es ¿por qué estamos aquí? Y mi respuesta es que la digo muchísimo y miro aquí al doctor Muñoz y sonreía mientras estaba aquí sentada porque él me acompaña en muchos de los proyectos, ¿verdad? Que se mencionaron aquí en mi semblanza. Y es porque todos fuimos, somos o seremos cuidadores, ¿verdad? Para quienes no lo saben, noviembre es el mes del cuidador. El 5 de noviembre se celebró el Día Internacional del Cuidador. Así que qué mejor momento para aceptar esa invitación de estar aquí. También destaco que allá para el año 2008 más o menos, pues yo no lo puse, no sé cómo no lo puse en mi presentación, ¿verdad? Trabajé aquí en la universidad, aquí fue mis primeros pininos en la academia y aquí fue donde se sembró mi primordial interés tanto por las poblaciones desventajadas en aquel momento e inicialmente por las personas sin hogar, lo cual fue mi disertación doctoral, y luego mi pasión por el tema de los adultos mayores, particularmente aquellos que padecen algún tipo de demencia tipo Alzheimer o demencias relacionadas
por mi experiencia personal como cuidadora de mi señora madre, quien fue paciente de Alzheimer y a quien dedico todos y cada uno de los proyectos en los cuales me involucro. De todos esos que ella mencionó, ¿verdad? Pues todos esos tienen que ver con el tema de los adultos mayores y para mí es sumamente importante el poder estar aquí hoy. Así que voy a comenzar, ya les anticipé que no está tan bonita la presentación, pero vamos entonces por aquí. Y en la presentación que yo estoy trayendo en la tarde de hoy está centrada específicamente en lo que es el plan decenal del Departamento de Salud, que tiene su plan decenal del año 2020 al año 2030. Fue lanzado recientemente por el Departamento de Salud, específicamente por el Programa de Envejecimiento Saludable, y es un documento sumamente amplio, completo, que yo le exhorto a todos los profesionales y a todos los estudiantes que lo accedan. Es un documento público porque realmente pone en contexto todo lo que es la situación del adulto mayor en Puerto Rico. Abarca todo lo que es el perfil sociodemográfico y nos ofrece una mirada clara de dónde estamos y para dónde vamos hacia el 2030 con relación a este sector poblacional. ¿Y por qué menciono la palabra adulto mayor? Porque desde los distintos comités donde me destaco, una de las cosas que promovemos es eliminar lo que es el estigma y el edadismo, comenzando por la manera en la que nombramos a los distintos sectores poblacionales. Así que en lo próximo, sabemos que utilizamos mucho culturalmente la palabra los viejos, nuestros viejos, eh, tercer sector, etcétera, distintas maneras que no es que estén mal, pero la manera correcta en la que debemos referirnos a ellos es a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley 121 y porque así es la manera respetuosa en la que nos referimos a ellos, eliminando y erradicando cualquier estigma que pueda estar alrededor de la manera en la que así los nombramos. Y también entonces utilizo para esta presentación información de AARP, que es uno de los comités en los cuales yo trabajo día a día para eliminar precisamente lo que es el estigma y el edadismo hacia los adultos mayores. Van a haber mucha información, realmente no voy a mencionarla toda, solamente hay algunos datos que me pareció importante que los pudiéramos traer a colación para poder poner en contexto lo que es la figura del adulto mayor, porque hoy aquí me citan para hablar sobre lo que es dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, que se define como todo tipo de violencia hacia los menores, que ya se discutió anteriormente, también hacia lo que es la violencia de género, que fue la actividad anterior que hubo, y en este caso lo que es el adulto mayor. Así que por lo tanto vamos a hablar un poco sobre esa figura aquí en Puerto Rico. Y es bien importante que sepamos que Puerto Rico se ubica en el número 35 con relación al resto del mundo, con relación a las expectativas de vida entre 228 países. Y eso es una noticia maravillosa. Sin embargo, al mismo tiempo nos pone una responsabilidad con relación hacia cómo nosotros vamos a atender a los adultos mayores de nuestro país. Tenemos una mediana de edad que supera los 30 años, lo cual entonces se considera que somos un país envejecido de acuerdo a la revisión de literatura. Y según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos del 2020, que es lo más reciente que tenemos, la mediana de edad en Puerto Rico era anteriormente de 43.6 y se espera que aumente a 52.9 en el 2050, mientras que la población menor de 15 años va a ir disminuyendo en los próximos 30 años, lo cual quiere decir que continúa entonces en aumento lo que es la población de adultos mayores por distintos motivos. ¿Okay? Vamos por aquí. Algunos otros datos que quiero destacar es que en la última década Puerto Rico ha tenido una tasa global de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, que quiere decir que hay 2.1 hijos por mujer en la población y que en el año 2020 disminuyó, debo decir, al 1.22 hijos por mujer. ¿Por qué traigo estos datos? Porque es importante que sepamos que estamos hablando de que más adelante vamos a dar unas estadísticas con relación a lo que es el maltrato hacia los adultos mayores, pero tenemos que reconocer que hay un gran aumento en la población de adultos mayores y es lo que nos ocupa en la tarde de hoy. Se proyecta que para el año 2050 la tasa cruda de natalidad será de 6.6 nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes.
diversos factores concurren para que tengamos un envejecimiento poblacional. Entre ellos está lo que ya hemos mencionado, lo que es la baja en la natalidad, tenemos lo que es la migración y por supuesto lo que hemos mencionado ya de la longevidad. ¿Por qué hablamos de longevidad? La longevidad nos indica que la expectativa de vida es mayor por los adelantos científicos, ciertamente por la calidad de vida, que es un elemento muy importante, que entonces hace que tengamos más adultos mayores. La expectativa de vida, y lo ennegrecí, la expectativa de vida para el año 2020 fue de 81.3 años para toda la población en Puerto Rico. No obstante, las mujeres siempre tenemos, ¿verdad?, mayor expectativa de vida. Sí, sí, mayor expectativa de vida en los 84.7 años y 78.0 años respectivamente en el caso de los varones. Así que vamos a vivir muchos, muchos años y nos tenemos que preparar para eso, como muy bien traía aquí la doctora, desde la prevención. Y la prevención continua empieza desde la niñez. Uno de los talleres que yo ofrezco que se llama Dementia Friends, que es la doctora, ay, Dios mío, Ana Gratacos, que si nos está escuchando, Ana, un saludo para ti, es quien trae a Puerto Rico el movimiento Dementia Friends, que precisamente habla sobre la importancia del trato adecuado hacia los adultos mayores con algún tipo de demencia, y hablamos mucho de que la prevención, de la que nos hablaba aquí la doctora, comienza desde etapas tempranas. En el caso de los adultos, no podemos esperar a que ya hayamos pasado esos 30 años de expectativa de vida para comenzar a hablar sobre prevención, sino que diversos estudios nos hablan que desde la niñez que comenzamos a prevenir las distintas enfermedades que vamos a hablar ya pronto, que ocurren en los adultos mayores, que no son sinónimos, y eso es bien importante. Adulto mayor no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, hay una alta prevalencia de distintas enfermedades en los adultos mayores que hacen que sean un foco de atención en términos de prevención. Y precisamente hablamos de la importancia de que podamos conocerlos para trabajar desde esta prevención que hemos estado hablando. El envejecimiento de la población, como mencionaba hace un momento, se refiere a un creciente número de personas mayores de 60 años, que ya vamos hablando desde la mediana de vida, o más en el país de Puerto Rico. En Puerto Rico, la proporción de individuos de 60 años o más ha ido con constante aumento, como ya he mencionado, alcanzando el 28.5% en el 2020, lo cual ya automáticamente nos ubica como un país envejecido, y se espera que para el año 2050 haya un incremento mayor, alcanzando una probabilidad de un 39.8%. Así que todos los que estamos aquí vamos en ruta. La adultez es una ruta a la cual todos nos vamos a dirigir y es un camino que todos vamos a recorrer desde distintos espacios, porque como mencioné en un principio, todos fuimos, somos o seremos cuidadores de estos adultos mayores que en algún momento seremos nosotros. Probablemente muchos de ustedes han cuidado de algún adulto mayor y en algún momento nosotros vamos a ser cuidados, ¿verdad? Es la expectativa, la sonrisa del doctor, ¿verdad? Es la expectativa, en algún momento seremos cuidados, acompañados, y es que precisamente de eso se trata. Si nos movemos hacia una sociedad educada con relación al tema de los adultos mayores, entonces no vamos a tener que decir si alguien me cuida, porque una sociedad educada ya de por sí invita a que nos cuidemos unos a otros. Así que no hay que tener la expectativa de si tengo hijos que me vayan a cuidar, lo cual es completamente equivocado. A los jóvenes, no piensen que tener hijos es sinónimo de que alguien nos va a cuidar, ¿ok? Los hijos vienen por amor, no vienen para cuidarnos. Así que cuando seamos adultos mayores, esperemos que tengamos una sociedad tan solidaria, tan educada, que no necesitamos pedir que nos cuiden, sino que nos cuidemos unos a otros. Eso fue una nota al calce. Y muy importante, ¿verdad que sí? Yo soy madre perruna, así que eso quiere decir que yo no tengo hijos, lo que tengo es un perrito y yo de seguro mi perrito no me va a cuidar, por lo tanto yo me estoy preparando para cuando llegue ese momento que usted habló de edades, yo no voy a entrar en ese detalle, no hoy, estamos empezando la semana, pero me estoy preparando desde los distintos escenarios donde me dan la oportunidad de poder estar.
Otros datos importantes que quiero destacar aquí son precisamente con relación que, aunque mencioné que adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, sí hay unas prevalencias que es importante tenerlas presentes. ¿Y por qué es importante tenerlas presentes en el contexto de esta tarde? Porque precisamente esas enfermedades o esas condiciones de vida son unos factores precursores de las posibles violencias hacia los adultos mayores, porque lo ubican en una posición más vulnerable para ser víctimas de violencia, que vamos a hablar en términos de definición ya próximamente. Para el 2020 se destacó que el 25.5% de las personas de 60 años o más reportaron tener al menos una enfermedad crónica. Y las 5 enfermedades crónicas no transmisibles reportadas por el Departamento de Salud en este grupo fueron la artritis, la diabetes, la depresión, la prediabetes y las enfermedades coronarias. Entiéndase, las enfermedades cardiovasculares que muchas veces son tan desatendidas en nuestro país. Yo en los talleres de Dementia Friends siempre le pregunto a la gente, ¿quiénes aquí padecen de alta presión? Y todos empiezan a mirarse unos a otros, porque en nuestro país hay muchas personas que padecen de alta presión y es como que, pues no importa, no me voy a tomar la pastilla si tengo bien la presión. No, si usted es paciente hipertenso, usted se toma la pastilla, la tenga alta, la tenga baja, porque cada vez que usted le suben esos niveles de presión, falta oxígeno a su cerebro y va como unas gotitas por ahí depositando para un posible diagnóstico de demencia vascular. Así que eso es sumamente importante. Quiero destacar otros puntos por aquí, no quiero ir sobre todos los detalles. Unos puntos importantes ya más en términos sociodemográficos. Para el año 2020, el 38.9% de las personas de 60 años o más estaban bajo los niveles de pobreza. Como mencionaba la doctora, la pobreza relativo, todo depende de dónde la miremos, pero estadísticamente sí sabemos que los adultos mayores, particularmente aquellos de jefatura femenina, están ubicados por debajo de los niveles de pobreza y eso automáticamente aumenta la posibilidad de ser víctimas de maltrato en cualquiera de sus esferas. Estos reportaron un promedio de ingresos de $34,985 al año, que como sabemos con la canasta de vida es casi imposible vivir con ese ingreso, cuando entonces hablamos también de las dificultades que tenemos con el acceso a la salud, que también ubica a los adultos mayores en una posición muchísimo más vulnerable. Básicamente, el ingreso del adulto mayor proviene del seguro social suplementario, de la asistencia pública en efectivo, ingresos por retiro, programas de asistencia nutricional suplementaria y de algunas otras ayudas de lo que viene siendo la economía subterránea y la compasión de familiares o amigos que de alguna manera, vienen a ayudar y a colaborar con la situación económica. Y de acuerdo a los estimados a 5 años de la encuesta de la comunidad para el Puerto Rico en el 2020, el 51.0% de las personas de 60 años o más no estaban casadas. Y entonces nos preguntamos, ¿y a qué viene el dato de que si está casada o no está casada? Pues porque precisamente ante la ausencia de una pareja, hace todavía aún más vulnerable al adulto mayor para que sea víctima de algún tipo de violencia. Así que, resumiendo un poco lo que acabamos de decir, ¿qué nos pone en una posición vulnerable a los adultos mayores? Las condiciones de salud, la economía y el tener o no tener. En este caso hablamos de pareja, pero también hablamos de hijos o hablar de las redes sociales que podamos tener, aquellas redes de apoyo que nos ayuden para poder atender las necesidades propias de esta etapa de vida. Por lo tanto, entonces, a medida que aumenta el número de personas mayores, puede haber un incremento en lo que es la demanda de servicios de salud y las prestaciones de la jubilación. En estos días, un colega me preguntaba, y probablemente muchos en la academia nos hemos hecho esa pregunta, wow, y cuando termine mi jornada en la academia, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué me espera en el momento de la jubilación? Y es algo para lo que nos tenemos que preparar, porque si no estamos preparados para cada una de las etapas de vida, cuando llegan, entonces se complica y nuevamente nos hace mucho más vulnerables. Y yo siempre le digo tanto a mis estudiantes como en mis talleres, ¿verdad? En los distintos espacios donde se me da la oportunidad, ser un adulto mayor es una bendición. No todos llegan a la etapa de adulto mayor y es una etapa tan y tan hermosa como todas las otras etapas que le preceden: la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la adultez joven, la adultez mayor y luego
En último, el adulto mayor es una etapa maravillosa, siempre y cuando usted haya vivido de manera tal en la que usted pueda recoger, ¿verdad? Y poder tener los cuidados adecuados. Y cuando digo recoger, no me refiero a ser buena, mala persona, no me refiero a bienes económicos, sino a estar preparado como individuo para recibir esa etapa de vida. Tenemos por aquí que el envejecimiento poblacional y la morbilidad en la población adulta mayor en Puerto Rico es un aspecto que definitivamente amerita atención, es un aspecto que nos toca, nos mueve y nos debe ocupar a todos como sociedad, indistintivamente de que usted tenga o no un adulto mayor en su familia, porque usted también en algún momento o es o va a ser un adulto mayor. Otros datos también nos hablan sobre que a medida que aumenta la expectativa de vida, por supuesto, aumenta la posibilidad de padecer alguna condición crónica o tener alguna diversidad funcional. En este caso nos habla de que el 57.7% de las mujeres y el 42.3% de los hombres presentaban ante la etapa de la adultez mayor algún tipo de enfermedad crónica. Por lo tanto, y aquí llegamos al punto importante, el envejecimiento en la población va a provocar indudablemente que se experimenten cambios en la dinámica familiar, que más adelante comparto alguna estadística que nos menciona que la mayor incidencia de violencia hacia los adultos mayores lastimosamente ocurre ¿dónde? En el núcleo familiar, en los más cercanos. ¿Por qué? Por diversos motivos, que es un poco de lo que vamos a estar hablando. Así que el envejecimiento poblacional es un tema complejo y es un tema multifactorial. Complejo por todo lo que incluye y multifactorial porque nos compete a todos como sociedad. Aquí hablando un poquito como trabajadora social, ¿verdad? A nivel micro, meso, macro, a nivel micro en mi familia, a nivel meso en la comunidad, a mi nivel macro en cómo yo me involucro en las distintas políticas públicas, cómo estas impactan lo que es la salud y el bienestar de la familia, es lo que nos compete a todos en esta discusión. Algunos otros datos relevantes con relación a este tema, y estos datos son de AARP, que yo les recomiendo que entren a la página de aarp.org porque realmente nos tiene información muy buena, tanto para nosotros como individuos como en la academia y a los estudiantes, un buen recurso para sus tareas. Nos dice en una de las más recientes encuestas, nos menciona que el 84%, perdón, de la población de 40 años o más prefieren que los cuiden en sus hogares. Así que estamos hablando de, ay María, cómo se miran por ahí, así que estamos, ya yo pasé eso hace rato, así que las personas de 40 años o más nos dice que el 84% de estos prefieren que los cuiden en el hogar. Y precisamente acabo de mencionar que la mayor incidencia de violencia ocurre ¿dónde? En el seno de la familia, pero yo me quiero quedar en casa. Y yo creo que esto es algo, creo no, establezco que esto es algo similar al tema de los niños. Los niños también, aunque sean víctimas de maltrato, ellos van a querer estar en casa. Los adultos mayores, indistintivamente de la situación que estén viviendo, van a querer estar en casa porque el hogar es el lugar idóneo para toda persona. Tenemos los centros de cuidado, tenemos las instituciones, en el caso de la población que nos ocupa en esta discusión, tenemos los centros de cuidado prolongado, los cuales son una alternativa, pero siempre vamos a decir que el hogar es el lugar idóneo para nosotros poder permanecer. Y es importante, llegando al tema de los cuidadores, que ese es mi nicho, ¿verdad? Hay sobre 500,000 cuidadores familiares en la isla. En Puerto Rico ya tenemos sobre 500,000 cuidadores y 1 de cada 7 de estos son personas de 40 años o más. Así que aquí problematizamos un poco más. No solamente es que cuido de un adulto mayor, es que yo también soy un adulto mayor. Y cuando yo también soy un adulto mayor, estoy atendiendo 2 etapas de vida. Estoy atendiendo la etapa de vida de ese ser querido que estoy cuidando, más estoy cuidando mi propia etapa de vida. Y aquí es cuando hablamos de la importancia del rol del cuidador y la importancia del autocuidado, porque no podemos hablar por separado. Si yo hablo del adulto mayor como una población que está en posibilidad de ser maltratada, pues también tengo que hablar del cuidador. A mejor bienestar y educación tenga un cuidador, mejor bienestar y calidad de vida va a tener el adulto mayor y viceversa. Eso es una relación simbiótica. El 55% de los cuidadores de 40 años o más viven con la persona que los apoyan. Así que ahí también tenemos una cuestión que involucra el tema de la economía, de cómo manejamos la economía de cada una de las partes involucradas.
De acuerdo al Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y según citado por AARP, cada año aproximadamente 2 millones de personas de la tercera edad en los estados y en Puerto Rico, incluyéndonos por supuesto, son víctimas del crimen. Y esto incluye no solamente robos y asaltos, sino que también el robo de identidad y otras estafas y abuso físico y mental, ¿verdad? Y verbal, le añado el mental. Cuando hablamos del maltrato hacia los adultos mayores, hablamos sobre cualquier tipo de maltrato que incluye maltrato físico, maltrato verbal, maltrato emocional, explotación, abuso sexual y en este último caso, lo que son las estafas y el fraude, que es uno de los temas que más ha estado últimamente sobre la mesa, porque hemos visto que nuestros adultos mayores, y voy a corregirme yo misma, usted nunca diga nuestros adultos mayores porque no son nuestros. ¿Verdad? Hay que autocorregirse. Los adultos mayores, importante. Últimamente son el blanco de las distintas estafas y las distintas modalidades que se están dando en este renglón. Así que el aumento de referidos de maltrato ha sido dramático desde la pandemia hasta el momento, aunque sabemos que siempre ha existido históricamente lo que es el maltrato hacia los adultos mayores, pero la pandemia exacerbó la posibilidad de que esto ocurriera, al igual que las otras tipologías de maltrato, porque estábamos todos encerrados y entonces cuando estábamos todos juntos nos aburríamos, no teníamos qué hacer, no teníamos las herramientas necesarias para poder enfrentar las distintas situaciones en un mismo espacio, así que eso lo que hizo fue que disparó lo que fue la incidencia de violencia, particularmente hacia los adultos mayores. El aumento de referidos de maltrato ha sido dramático, esto lo establece tanto OPEA, las estadísticas de OPEA, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, como el Departamento de la Familia, que son las dos principales organizaciones que atienden el tema de los adultos mayores en términos de política pública. No obstante, sí existen otros sinnúmero de organizaciones que también atienden el tema, que son las organizaciones sin fines de lucro, AARP, Proyecto Plenitud, Asociación de Alzheimer y muchísimas otras que también trabajan día a día a favor de los adultos mayores. Así que vamos a hablar un poquito de la incidencia en términos de maltrato en Puerto Rico. Para el mes pasado, el Departamento de la Familia reportó 10,621 referidos de maltrato a adultos mayores y ese es un número que de verdad que nos debe preocupar como sociedad el que estemos enfrentando unos números tan elevados. A modo de ejemplo, la agencia reportó que para el 10 de septiembre del 2023 se habían recibido 8,758 referidos, cuando para esa misma fecha, entiéndase, en el año 2022, la cifra era de 8,460. Pudiera ser un margen pequeñito, pero una sola persona que sea maltratada no es permitido en ninguna familia y en ninguna sociedad. Esta cifra para septiembre del 2023 se elevó a 6,175 y esto no incluye los referidos que llegan del programa de auxiliares del hogar que atienden aproximadamente 1,375 personas. Es importante que sepamos que el maltrato hacia los adultos mayores en efecto ocurre principalmente en el seno familiar, pero también ocurre enormemente en los distintos lugares de cuidado prolongado o en los centros de actividades múltiples, etcétera. En todo lugar donde nosotros dejamos bajo el cuidado de otros a los adultos mayores pueden ocurrir distintas tipologías de los maltratos ya anteriormente mencionadas. Tenemos por aquí algunas otras estadísticas, no las voy a mencionar para no aburrirlos con tantos números y tantas estadísticas, pero las tenemos por aquí, luego las podemos compartir en alguno de los foros para que queden entonces para todos los que estén por aquí. Menciono que la Procuraduría, entiéndase OPEA, identificó que los casos de maltrato son perpetrados, y este es el dato importante al que quería llegar, en primera instancia por los hijos o las hijas, reportando de esta totalidad 2,265 casos, seguido por otros parientes, 312, nietos o nietas, 250, conocidos, 238, amigos o vecinos, 175, entre otras personas. El mayor número de casos reportados se concentran entre San Juan, Ponce, Bayamón, Mayagüez y Carolina. No obstante, tenemos incidencia de violencia alrededor de toda la isla. En una entrevista realizada por el Nuevo Día a la procuradora de la Oficina de Asuntos de la Vejez, esta manifestó que el problema del maltrato a los adultos requiere 3 focos importantes, que son la persona maltratada, el maltratante y la sociedad que lo permite. Y aquí es que estamos hablando. La atención no puede estar únicamente centrada en uno de estos 3 pilares, tiene que estar centrada en el bienestar del adulto mayor, desde
las distintas esferas que podamos mencionar en la tarde de hoy, que el tiempo obviamente apremia un poco, pero también es importante la figura del que maltrata, que en muchas ocasiones vimos las estadísticas, principalmente es ese cuidador más cercano, ese cuidador informal que está, que muchas veces escuchamos por ahí la palabra del síndrome del cuidador, que no es otra cosa que esa persona que está expuesta de manera constante y de manera prolongada al cuidado de un adulto mayor y cuyas tareas hacen que éste se desgaste física, mental y emocionalmente, desatendiendo su salud y por ende desatendiendo lo que es el bienestar del adulto mayor, que como mencioné al principio, es una relación simbiótica, nos cuidamos uno al otro, porque quiero que sepan cuidadores que usted no cuida solito a su familiar, familiar también lo cuida, permitiéndole y brindándole la oportunidad de que sea usted el que esté ahí presente atendiendo sus necesidades. Y esto lo digo desde mi experiencia personal. Vamos a definir un poco lo que es ese cuidador informal, aunque no quiero ir sobre lo mismo porque aquí la doctora abundó bastante sobre ese tema, ¿verdad? Pero es aquella persona encargada de ayudar en las necesidades básicas, instrumentales de la vida diaria del paciente, durante la mayor parte del día, sin recibir, y esto es bien importante, ningún tipo de remuneración económica por esto, contribuyendo a que la persona dependiente se mantenga en su entorno social. En arroz y habichuela, el cuidador informal es el que está día a día atendiendo las necesidades del adulto mayor para poder extender y preservar lo que es la calidad de vida de este. Y como ya mencioné, cuando estamos demasiado expuestos a este rol, por más amor que tengamos, podemos incurrir en algún tipo de violencia cuando ya no tenemos las herramientas necesarias para atender adecuadamente a ese adulto mayor. Tengo por aquí, este es el único dibujito que tengo. ¿Okay? Bueno, no, hay dos. Este y el del final, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? La palabra objetivo y la palabra subjetivo. ¿Por qué me parece importante incluirlo aquí? Porque cuando hablamos de ese rol del cuidador tan importante en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque es el pilar, es el que sostiene a esa población que va en aumento, como hemos establecido. Lo que es bien importante es cómo yo miro ese rol de cuidador. Y eso va a establecer una enorme brecha entre la calidad que yo tengo al momento de ejercer mi rol. ¿Cuál es la manera objetiva? Pues claro, están las actividades que yo realizo diariamente. Y dentro de estas actividades, cuando lo digo, me refiero a, bueno, pues yo soy un cuidador informal porque yo le doy comida, yo lo baño, yo lo atiendo, yo manejo sus cuentas, etcétera. Por aquí también entra los constructos sociales, ¿verdad? Lo que la sociedad dice y espera que yo haga como cuidador. Así que está esa mirada desde allá, desde la sociedad, con relación a lo que a mí me corresponde hacer particularmente, y aquí no tengo los números específicos, pero de la Escuela de Cuidadores tienen unas estadísticas excelentes de las recientes investigaciones, pero sabemos que son mujeres, la mayoría. Así que hay mucha carga. Está la carga de que la sociedad espera de mí unas cosas en específico, de que si soy la hija y si soy mujer. Así que esos tres elementos son una carga cuando es objetivo. ¿Y por qué acentúo la palabra carga? Porque cuidar no es una carga cuando lo vemos de manera subjetiva. Por eso está esa balanza. La manera subjetiva de ser cuidador es esa mirada individual, ese significado que yo le doy a por qué yo soy cuidador, que no elimina la parte objetiva, que es importante, pero que sí suaviza y sí me permite hacerlo desde otra mirada, que no es otra mirada, gente, que la mirada del amor y la compasión hacia ese ser humano, indistintivamente de cuán bueno o cuán malo haya sido en nuestra historia de vida. Una de las cosas bien importantes que yo hablo con los cuidadores es que mi rol de cuidador comienza desde una mirada a esa relación que yo tuve durante toda mi vida con ese adulto mayor para poder sanar, para poder perdonar y ejecutar adecuadamente ese rol de cuidador. Así que una pregunta que también dejo sobre la mesa, siguiendo la misma línea de la doctora, eso no lo tenía preparado, pero me gustó. Así que les dejo esta pregunta que la utilizo en otras esferas y es que si usted es cuidador, en ese momento en el que usted siente que sus niveles de estrés están creciendo, ¿verdad? Están escalando, como le llamamos, usted se va a hacer esa pregunta: ¿por qué yo estoy aquí?
Pero usted no va a esperar ese momento. A partir de hoy, usted se va a hacer ese análisis, usted va a preguntarse por qué yo estoy aquí. En mi experiencia en las actividades recibo múltiples respuestas. Bueno, pues yo estoy aquí por mi compromiso. Yo estoy aquí porque se lo merece. Yo estoy aquí por amor. Yo estoy aquí por gratitud. Pues esas palabras usted se las va a quedar aquí guardaditas en su disco duro y en esos momentos difíciles donde me siento agotado en esas actividades diarias, yo me voy a repetir porque yo soy cuidador, porque yo soy cuidadora y eso va a ser un aliciente para usted calmarse y poder trabajar adecuadamente las distintas situaciones que acontecen dentro del hogar. ¿Ok? Aquí, como profesora al fin, aquí tengo algunos datos, ¿verdad? De revisión de literatura y tenemos por aquí que cuidar a una persona con alguna condición, en este caso neurocognitiva, implica, bien importante, ver la vida de manera diferente, modificar funciones habituales, tomar decisiones complicadas, asumir responsabilidades, tareas y acciones de cuidado. Hay que respetar la figura del cuidador. Un cuidador no es meramente alguien que acompaña, un cuidador es el que cambia y pone toda su vida a favor del cuidado de ese ser amado o de ese vecino o de esa persona que decidió cuidar. Y aquí me detengo y subrayo la palabra decidió. Cuidar es una decisión. Nadie nos obliga. En mi experiencia personal, cuando alguien me decía, ay, es que te tocó, ay, es que te tocó, bendito, pues porque tú eres la nena, ay, porque se fueron o se quedaron, etcétera. Pues mi respuesta es que a nadie le toca cuidar. Es una decisión que usted toma desde el amor, desde la responsabilidad, etcétera, pero es una decisión. Por lo tanto, ese cuidador decide asumir una serie de tareas que conllevan todo lo anteriormente dicho. Pero a esto se le suma que la exposición continua y prolongada de ser cuidador puede llegar a afectar la salud física, mental, social y espiritual del cuidador. Por lo tanto, vemos que aquí es cuando llega esa palabra que mencionamos o ese concepto, debo decir anteriormente, de lo que es el síndrome del cuidador, que no es otra cosa que quemarse, agotarse física, mental y emocionalmente. La Organización Mundial de la Salud nos menciona que la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. ¿Por qué traigo este último punto de la Organización Mundial de la Salud? Porque sabemos que en Puerto Rico, a nivel mundial, pero nos vamos a Puerto Rico, hay una alta incidencia de salud mental. Si mi salud mental no está adecuada, yo entonces me voy a afectar en todos los aspectos y no voy a poder ejercer adecuadamente el rol de cuidador. Por lo tanto, cuando hablamos también de lo que es la violencia hacia los adultos mayores, hay que tener en cuenta la salud mental del cuidador. Hablemos un poco sobre los estigmas y el edadismo, importantísimo. Cuando hablamos de la violencia hacia los adultos mayores, hay unos factores de los cuales ya estuvimos hablando que favorecen, hacen un ambiente adecuado para que pueda acontecer lo que es el maltrato hacia el adulto mayor, pero hay otros dos conceptos que a mí me parece importante mencionarlos, que son el estigma y el edadismo. El estigma no es otra cosa que esa marca, ese sello desacreditable que se le pone a una persona que hace alguna actividad que resulta desagradable, ¿verdad? Son esas ideas preconcebidas que tenemos sobre determinadas poblaciones y venimos y sin yo conocer a la doctora, si ella tiene alguna característica que ya está previamente en mi mente, pues automáticamente estigmatizo contra ella. No voy a entrar mucho en términos académicos, pero la teoría de Erving Goffman, a mí me encanta cuando hablamos del estigma, porque nos habla de 3 categorías de estigma que acontecen particularmente hacia los cuidadores y hacia los adultos mayores. Y nos habla de esa marca o ese sello desacreditable y nos dice 3 categorías. 1, estigmatizamos por la apariencia. Hay un sinnúmero de estigmas hacia los adultos mayores por su apariencia propia de la etapa de vida, ¿verdad? Así que la primera categoría, para que nos las aprendamos, es el estigma por la apariencia. El segundo estigma tiene que ver con el carácter. El primero es abominaciones corpóreas, es el nombre de esa primera categoría. La segunda categoría es las manchas de carácter, de acuerdo a Erving Goffman. Las manchas de carácter de Erving Goffman de lo que nos habla es del comportamiento. Y sabemos que socialmente
el comportamiento tanto del adulto mayor como del cuidador se sale de la cajita, ¿verdad? Yo le digo a la cajita, a ese comportamiento esperado por la sociedad. Y cuando yo me salgo de ese carril, automáticamente soy distinto. Si soy distinto, soy objeto de estigma. Si soy objeto de estigma, soy objeto de algún tipo de maltrato. Y por último, en estas 3 categorías de las que nos habla Erving Goffman, nos habla del linaje, de dónde vengo, de qué comunidad yo vengo, de qué familia yo vengo. Y estas 3 categorías favorecen el que ocurra el estigma. Unido al concepto del estigma, pues traemos el tema del edadismo. Y el edadismo es algo, ¿verdad? Por ahí si lo han escuchado, edadismo se está discutiendo mucho últimamente, porque hemos descubierto que el edadismo es uno de los principales factores que de alguna manera promueven lo que es el maltrato hacia el adulto mayor, ya sea a nivel micro, meso o a nivel macro. Y este se define y se utiliza para categorizar y dividir a las personas por sus atributos que ocasionan daño, desventaja, injusticia y que menoscaban la solidaridad intergeneracional. El edadismo nos perjudica a todos como sociedad y es por esto que se considera como un determinante social y puede categorizarse en 3 áreas: el edadismo institucional, el edadismo interpersonal y el edadismo autoinfligido. Es súper importante el tema del edadismo en esta discusión porque el edadismo, traduciendo esto que acabo de decir, no es otra cosa que esa mirada estigmatizante que yo tengo hacia la etapa del adulto mayor. Y esa mirada estigmatizante viene precisamente de todos esos constructos sociales que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, de que, utilizando la palabra incorrecta, cuando yo llegue a viejo, yo voy a tener achaques, nadie me va a querer, voy a ser pobre, mis hijos no me van a cuidar, voy a tener demencia. Y están todos estos constructos sociales a los cuales, según yo voy creciendo, yo digo, uy, yo no quiero ser vieja, yo no quiero llegar a esa etapa de vida porque me va a pasar todo esto. Y entonces aquí es donde nuevamente acontece la posibilidad de que ocurra cualquiera de estos 3. En términos de definición, doctor, usted me da el cue por allá, ¿ok? Ya estamos, pues rapidito. En términos de definición, pues el edadismo institucional se refiere a las leyes, las reglas, etcétera, que no atienden adecuadamente lo que son los derechos del adulto mayor. En términos del interpersonal, es esa mirada que yo tengo hacia mí y hacia el otro. Y en términos del autoinfligido, el que se interioriza con respecto hacia donde yo voy. Política pública, la ley 121, que es la Carta de los Derechos del Adulto Mayor. ¿Y qué nos dice la Biblia? Porque esto es importante para cerrar, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, y soy el Señor. En Proverbios también nos menciona, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. En Timoteo nos menciona, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Pedro también nos menciona, asimismo, las más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Y también en Proverbios, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Lo que tiene que ver con el tema de los adultos mayores involucra a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, nuestra espiritualidad. Aquí les dejo con este pensamiento. Cuidar es un acto de amor único e indelegable, un recorrido por un largo camino entre el paciente de Alzheimer y el cuidador, donde la intimidad, la complicidad y la fe trascienden las barreras de la memoria. Y, por supuesto, eso es una foto personal con mi señora madre, mi receta personal, escuchar, autocuidado, elegir nuestras batallas, elegir nuestro equipo, quiénes son las personas que van a estar con nosotros en el camino, la educación, el amor y la fe. Esas son las recomendaciones generales y el resto, pues las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias a todos y bendecido día. Muchas gracias, doctora. Un placer. Ahora en este momento pues vamos a pasar, nos queda un poco de tiempo, así que podemos aprovechar para exactamente para algunas preguntas, comentarios que deseen hacer.
Los que están en línea, déjame ver por ahí. Excelentes presentaciones. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Van corriendo, van corriendo. Tampoco tenemos preguntas en el chat. Han hecho los mismos comentarios, que son excelentes presentaciones. Ajá. La ley 121. Sí, por supuesto. La Carta de Derechos de los Adultos Mayores establece precisamente cuáles son los derechos de los adultos mayores en Puerto Rico. Es la ley 121, la buscas también como la Carta de los Derechos. Así rapidito, si entras a la página, gracias, si entras a la página de OPEA, asimismo, opea.org, .gov, debo decir, ahí vas a encontrar un manual que te despliega todas las leyes que están luego de la ley 121, todas las otras leyes que atienden las necesidades del adulto mayor. La ley 82 es el nuevo registro de cuidadores en Puerto Rico y hay una resolución de la Cámara que es la 584 que se está desarrollando con relación a lo que tiene que ver con los derechos de los cuidadores. Gracias por la pregunta. Afuera también te puedo contestar. ¿Alguna otra pregunta? Tampoco tenemos en línea, son solamente comentarios muy positivos hacia ustedes, que gracias por ambas presentaciones, gracias al doctor por organizar esta actividad, gracias a ustedes por aceptar la invitación y gracias a todos ustedes por participar de ella y que esta información sea tan valiosa y que la podamos aplicar en nuestras vidas. Gracias a todos, buenas tardes.